el deseo del hombre es el deseo del otro. Casablanca no necesita ni presentación. Infinitamente replicada y parodiada, probablemente la hayas visto sin haberla visto nunca. Clásico del cine noir en tiempos del implacable código de censura cinematográfico de Estados Unidos. Censura que llevó a la sexualización de lo cotidiano y a construir el rol de la mujer tanto en el film noir como en el orden social. Hoy vuelvo a la Vox Isaac para hablar de Casablanca, la censura moral y la femme fatale. Zizek abre su ensayo citando el análisis de Richard Maltby sobre la escena que abre el último cuarto de Casablanca. Ilsa Lund va a la habitación de Rick Blaine para obtener los salvoconductos que le permitan huir de Casablanca. Rick se niega, ella saca un arma y amenaza con dispararle. Vamos, dispara, me harás un favor. Si supieras cuánto te amaba entonces, cuánto te sigo amando aún. De ahí pasamos a un fundido a negro, 3 segundos y medio de un aeropuerto. ¿Qué dicen que pasó durante esos 3 segundos y medio en el aeropuerto? ¿Se acostaron o no? La película genera dos significados muy claros, aunque excluyentes entre sí. Sí y no. Por un lado hay muchos elementos que señalan que lo hicieron. El plano de 3 segundos y medio pueden representar más tiempo. El abrazo antes del fundido a negro sugiere que van a concretar. El cigarrillo de después es la señal estándar de relajación posterior al acto. Incluso la connotación fálica de la torre. Por el otro lado, hay otra serie de elementos paralelos que señalan que no pudieron haberlo hecho. El plano de 3 segundos y medio podría ser el tiempo diegético real, la cama de fondo no está revuelta, continúa la misma conversación que antes, and so on, and so on. Incluso cuando Rick y Laszlo se refieren a lo que pasó esa noche, sus palabras pueden interpretarse en ambos sentidos, dependiendo de la perspectiva con la que encaremos la conversación. Así, y como dijo Richard Maltby, Casablanca podría funcionar para una audiencia inocente y una sofisticada, construyendo dos narrativas, una moralmente estricta y otra sexualmente más atrevida. Pero antes de seguir, tengo que introducir al otro lacaniano. Inicialmente utilizaba este término para referirse simplemente a las otras personas, pero en 1955 establece una diferencia central. Por un lado tenemos el pequeño otro, que va a ser representado con la letra A minúscula, y el gran otro va a ser representado con la letra A mayúscula. Lacan inscribe estos términos dentro del nudo de Borromeo que ejemplifica los campos o dimensiones a los que llama registros de lo psíquico, y que está conformado por la tríada de órdenes de lo imaginario, lo simbólico y lo real. El pequeño otro es el otro que no es realmente otro, sino un reflejo, una proyección del yo, que es, al mismo tiempo, el semejante y la imagen especular, por lo que está inscrito en el orden imaginario. En cambio, el gran otro designa la alteridad radical, la otredad que trasciende la otredad ilusoria de lo imaginario, y no puede asimilarse a través de la identificación, como el lenguaje y la ley, por lo que el gran otro está inscrito en el orden simbólico. Por otra parte, todo aquello que tiene presencia propia, que no se pueden imaginar ni simbolizar, es lo real. Eso que aparece en la sexualidad, en la muerte, en el horror o en el delirio, pero no tenemos que confundir lo real y la realidad, ya que es en su centro donde se articula lo que percibimos como realidad. Por lo tanto, el otro es otro sujeto, singularmente inasimilable, y también el orden simbólico. El otro debe, en primer lugar, ser considerado como un lugar, el lugar en el que está constituida la palabra. Por eso Lacan afirma que la palabra no se origina en el yo, sino en el otro, por lo que el lenguaje está más allá del control consciente, viene de otro lugar, desde fuera de la conciencia. De acá la frase: el inconsciente es el discurso del otro. Volviendo a Casablanca, durante esos 3 segundos y medio, Ilse y Rick no lo hicieron para el gran otro en el orden de aparición pública, pero sí lo hicieron para nuestra sucia imaginación fantasmática. El espectador más sofisticado entiende que está cubierto o absuelto de culpa, que sus fantasías sucias no van en serio y que no cuentan a ojos del gran otro. Es la estructura de la transgresión inherente más pura, y Hollywood necesita de ambos niveles para funcionar. Esta es la oposición entre la presuposición y la suposición. La tesis presupuesta es directamente suscrita por el gran otro, no somos responsables de ella, mientras que la responsabilidad por la suposición de la otra tesis reposa enteramente en los hombros del espectador. Por lo que el autor puede protestar diciendo: no es mi responsabilidad que los espectadores saquen esas conclusiones. Al nivel de la ley simbólica pública del gran otro no pasa nada, mientras que, a otro nivel, bombardea al espectador con la exigencia del superego obsceno disfruta. O sea, déjate llevar por tu imaginación.
Un ejemplo que les va a resultar mucho más familiar son los chistes con connotaciones sexuales en dibujos animados. Para el espectador no objetivo que entiende el contexto de lo sexual, los diálogos cargan con un doble sentido, mientras que el espectador objetivo, infantil e inocente, que no conoce este contexto, el diálogo solo carga con el significado de lo explícito. Pero hay que contextualizarnos en tiempos del Código de Hays, vigente en Estados Unidos entre 1934 y 1967, que dictaminaba, mediante la producción o la censura, lo que se consideraba moralmente aceptable. Pero el Código de Producción no se limitaba a prohibir ciertos contenidos, sino que, en realidad, codifica su articulación cifrada. Esconde, en sí mismo, las estrategias para evadirlo. Por lo que, si somos conscientes de lo que realmente pasó al nivel de la narrativa prohibida, podemos arreglarla para lograr superar el código. Para esto, Madby también cita las instrucciones de Monroe Starr a los guionistas de The Last Tycoon de Scott Fitzgerald. Siempre, en todo momento que la veamos aparecer en pantalla, quiere acostarse con Ken Wheeler. Haga lo que haga, lo hace en vez de acostarse con Ken Wheeler. Si va por la calle, va camino a acostarse con Ken Wheeler. Si come algo, es para tomar fuerzas para acostarse con Ken Wheeler. Pero en ningún momento debe dar la impresión de que estaría dispuesta a siquiera considerar la idea de acostarse con Ken Wheeler, a menos que estuvieran debidamente santificados. Así es como la prohibición, más que negativa, es responsable de la sexualización excesiva de los actos más cotidianos. Todo cuanto hace la infeliz heroína, desde andar por la calle hasta comer, queda transubstanciado en la expresión de su deseo de acostarse con su hombre. El funcionamiento de la prohibición queda atrapado en una inversión reflexiva, donde la defensa misma contra el contenido sexual prohibido genera una sexualización excesiva y omnipresente. El código de producción de Hays se convierte en una máquina subversiva mucho más amenazante para el sistema de dominación que la tolerancia explícita. Cuanto más sea la censura directa, más subversivos van a ser los subproductos generados involuntariamente por ella, pero, en realidad, constituyen su transgresión inherente, siendo su soporte obsceno no reconocido. Con la disolución del código de producción de Hays, lo que antes se insinuaba ahora se exterioriza de forma explícita. Se plantean y se escenifican abiertamente cuestiones como la homosexualidad, el incesto o el sadomasoquismo, y la regla de que los malos deben ser castigados al final es burlada abiertamente. De todas formas, ser totalmente explícito resulta ser el modo más efectivo de engañar al otro, pero lo paradójico es que el cine continúa trasluciendo la antigua ideología de dominación. La transgresión ya no consiste en la irrupción de un motivo subversivo reprimido por la ideología patriarcal dominante, como la femme fatale del film noir, sino una inmersión gozosa en excesos racistas, sexistas, políticamente incorrectos, prohibidos por el régimen liberal dominante. La transgresión es inherente, forma parte esencial y permanente de nuestro protagonista y debe ser reprimida por ser el malo. En Los Puentes de Madison, la aventura de Francesca, la cual la realiza verdaderamente en el amor, termina para volver a su matrimonio, y el adulterio es una transgresión inherente que sostiene su familia. En Mejor Imposible, cuando Nicholson se normaliza, abandona su actitud políticamente incorrecta para entrar en una relación heterosexual estándar y el protagonista se transforma en un cálido ser humano. Pierde su actitud ética más propia y su atractivo para terminar en una pareja vulgar y aburrida. Así también la femme fatale resulta una amenaza tolerable al patriarcado y, aunque esta figura es reinterpretada en el noir de los años 90, sigue la misma línea. Mientras que en los 40 es una presencia elusiva y espectral, la nueva femme fatale es abierta y explícitamente sexual, verbal y físicamente agresiva, se manipula y objetiviza a sí misma. Para la teoría feminista estándar, en el clásico noir la femme fatale es castigada al nivel de la línea narrativa explícita. Es destruida por ser autoafirmativa y por cuestionar la dominación patriarcal, y representa una amenaza para esa dominación. En cambio, en el neo-noir de los 80 y 90, permite el triunfo de la femme fatale al nivel de la narrativa explícita. Permite que su compañero se vea reducido al papel de un infeliz destinado a morir. Ella sobrevive y se queda con el dinero sobre el cuerpo muerto de él. La femme fatale triunfa directamente sobre la propia realidad social. La femme fatale funciona como transgresión inherente del universo simbólico patriarcal, como la fantasía paranoica masculina de la mujer explotada y sexualmente insaciable que a un tiempo nos domina y disfruta de su sufrimiento y nos obliga de este modo a tomarla violentamente. Su atracción irresistible supone una amenaza tanto para la dominación masculina como para la identidad del hombre, sobre la que se sostiene la identidad simbólica masculina. Entonces, la amenaza de la femme fatale es una farsa, un soporte fantasmático de la dominación patriarcal, la figura del enemigo engendrado por el propio sistema patriarcal. Parafraseando a Judith Butler, la femme fatale es el afecto apasionado, renegado fundamental del sujeto masculino moderno, una formación fantasmal necesaria, pero asumible abiertamente,
de modo que solo puede ser evocada a condición de que, al nivel de la narrativa explícita, sea castigada y el orden de la dominación masculina sea reafirmado. O en términos de Foucault, del mismo modo en que se cree el sexo como una entidad misteriosa e impenetrable que debe ser conquistada, el discurso erótico patriarcal crea la femme fatale que acepta plenamente el juego masculino de la manipulación y que, por decirlo de alguna forma, le gana en su propio juego. Esta es una amenaza espectral mucho más efectiva que la femme fatale clásica. La nueva femme fatale es plenamente consciente de que los hombres alucinan con su actitud más directa y que darles directamente el contenido de sus alucinaciones es el modo más directo también de cuestionar su dominio. Lynch trata esto de manera magistral en Corazón Salvaje, donde William Dafoe abusa verbalmente de Laura Dern, obligándola primero a decir cógeme para luego rechazarla, como si fuese un acto enteramente libre. La brutal exteriorización y devolución explícita de la fantasía del sujeto tiene como resultado su completa humillación. El enigma de la nueva femme fatale es que, por más que sea transparente y asuma abiertamente su papel de controladora, a diferencia de su contraparte clásica, su soporte fantasmático no es destruido y el enigma persiste. Por eso, parafraseando a Hegel, a veces una exposición y una transparencia total, la conciencia plena de que no hay ningún contenido oculto, vuelve al sujeto aún más enigmático. A veces, ser totalmente explícito es el modo más efectivo y astuto de engañar a otro. Por eso, la femme fatale neo-noir sigue ejerciendo su irresistible poder de seducción sobre su infeliz compañero, y su estrategia consiste en engañarlo a base de decirle toda la verdad. Su compañero es incapaz de aceptarlo y se aferra desesperadamente a la convicción de que tras esa superficie fría y manipuladora tiene que haber un corazón de oro que salvar, una persona con sentimientos cálidos y humanos, y su actitud fría y manipuladora no es más que una estrategia defensiva. Tanto la versión noir clásica como la posmoderna de la femme fatale fallan. Ambas caen en una trampa ideológica, pero existe una salida, de la cual me gustaría hablar en otra ocasión. Pese a la disolución del Código de Hayes, la cosificación de la mujer continuó en manos de los hombres y su emancipación radica en la autocosificación, ya no como un objeto pasivo típico del noir clásico, sino como objeto activo en el juego de seducción, más como el neo-noir, pero incluyendo el pleno derecho de detenerlo en todo momento. Esta actitud activa de las mujeres es la libertad que tanto molesta a los fundamentalistas, desde los musulmanes prohibiendo que las mujeres agarren bananas en televisión porque se relaciona con el deseo, hasta el hombre que se indigna por ser rechazado. Muchas de estas formas de violencia masculina son reacciones desesperadas de impotencia social y económica que suelen venir acompañadas de otros pensamientos conservadores, por lo que la violencia patriarcal es muy difícil de comprender si no se entiende la situación desesperada que tienen este tipo de ideologías de recuperar el control sobre el otro. El cine, por el modo en que describe los vínculos sexuales, tiende a desdibujar la frontera que separa la realidad de la ficción, y existe una conexión entre cómo el cine popular muestra las relaciones de pareja y la censura, como si no pudiera existir en la misma película un acto sexual real y una historia seria, porque mientras más explícito es el contenido, resulta más ridículo el argumento. Son formas de lo real que están prohibidas por la censura, modificando el discurso del orden social, llegando más allá incluso del papel de la mujer y la sexualidad. Así, la censura moderna puede ser más peligrosa que el totalitarismo abierto, ya que se encuentra oculta e incorporada a la rutina y el sexo, que terminó siendo más censurado por Hollywood que por el peor estalinismo.